Le dio una bofetada a su esposa por servirle la comida tarde, sin saber que su hermano militar estaba en la puerta. Hola amigos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por suscribirse al canal y contarnos desde dónde nos están viendo en la sección de comentarios. El sol se estaba poniendo, tiñendo la pequeña casa con un resplandor naranja apagado. Debería haber sido una tarde tranquila, pero en el interior algo pesado flotaba en el aire. Se sentía en el tic-tac del reloj, en el choque de los platos y en la mirada cansada de Mary mientras se apresuraba en la cocina. Sus manos se movían con rapidez, pero sus ojos estaban apagados por el agotamiento. María no había parado en todo el día. Lavó ropa antes del amanecer, ayudó a su hija Grace con la tarea y luego salió apresuradamente para cuidar a un vecino enfermo. La cena debía ser sencilla, gachas de ñame con pescado frito. Pero todo se atrasó. Su mente seguía corriendo. ¿David estaría enojado? ¿Había sido lo suficientemente rápida? Escuchó el crujido de la puerta. Pasos pesados resonaron, cada uno más fuerte y más cercano. Las manos de María temblaban mientras dejaba caer el pescado en el aceite caliente. El chisporroteo era fuerte, pero no lo suficiente como para opacar el sonido de la puerta principal al abrirse. David entró. Llevaba la camisa desabotonada y el rostro sudoroso. Sus ojos recorrieron la sala y encontraron la mesa vacía. Frunció el ceño. María, su voz era cortante. ¿Qué es esto? ¿Todos los días tengo que esperar la comida cuando llego? Mary se secó las manos y corrió hacia él, tragándose el nudo en la garganta. Intentó sonreír, pero su sonrisa tembló. Lo siento, David. Acabo de terminar de limpiar después de ayudar a Grace y fui a ver a la señora Oladipo. ¿Ella es tu marido ahora? ¿Es con ella con quien te casaste? Estalló él. Yo llego cansado y tú andas jugando a la enfermera. ¿Dónde está mi comida? Grace, de apenas 14 años, estaba sentada con los libros abiertos, pero no leía. Mantenía la mirada baja, deseando desaparecer. David irrumpió en la cocina. El olor del pescado no calmaba su furia. Trabajo como un esclavo en esa oficina inútil, y ni siquiera tengo una comida caliente a tiempo. ¿Qué haces tú todo el día, eh? Mary negó con la cabeza, sujetando su delantal como un escudo. Lo siento, ya casi está lista. Solo dame unos minutos más. David le arrebató el cucharón. No quiero tus disculpas. Estás llena de excusas. No me respetas. La miró con rabia. Y por un segundo, todo quedó en silencio. Grace alzó la vista, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo con fuerza. Te respeto, susurró Mary. Pero antes de que pudiera terminar, la mano de David cruzó el aire. Una bofetada seca y brutal. María se tambaleó y casi cae. El cucharón golpeó el suelo con estrépito. Grace gritó y se levantó de un salto. Papá, basta. Déjala en paz. David giró hacia ella, el rostro deformado por la ira. Pero en lugar de gritar, se apartó murmurando. Esta casa no me va a matar. No soy el tonto aquí. María quedó inmóvil, las lágrimas amenazando con brotar, pero no las dejó caer. No delante de su hija. Afuera, una sombra se detuvo en la puerta. Era Emmanuel, el hermano menor de David. Llevaba su uniforme militar desgastado y las botas cubiertas de polvo. Acababa de llegar del cuartel, tras 3 años lejos. Había venido a sorprenderlos, con deseos de reír, descansar, compartir. Pero el sonido que escuchó, la bofetada, el grito, el silencio tenso, le dijo que algo iba mal. No entró. Aún no. Dentro, María se agachó para recoger el cucharón. Su mano temblaba. Grace corrió a su lado, los ojos húmedos. Está bien, mamá. Te ayudaré. No llores, por favor. María forzó una sonrisa y abrazó a su hija. Tranquila, amor. Estaremos bien. David volvió a la sala, se dejó caer en su sillón y encendió la televisión. El sonido era alto, pero no tanto como para ahogar la culpa que flotaba en el ambiente. Su rabia había cedido, reemplazada por orgullo herido. No se disculparía. No esa noche. María sirvió la cena en silencio, llamó a David con voz baja, casi esperando que no la oyera. Se sentaron, él, Grace frente a él, y Mary a su lado. Solo se oía el tintinear de los cubiertos. Nadie habló. Nadie alzó la vista. Después de unos bocados,
David empujó el plato. La comida está fría. María asintió sin decir palabra. Grace miraba sus propias manos, luchando por no llorar. Afuera, Emmanuel seguía junto a la puerta, los puños apretados. Recordaba a su hermano como alguien que solía reír rápido y enojarse igual de rápido. Había esperado que hubiese cambiado. Pero al ver la luz amarilla de la casa, supo que algo peor se había instalado allí. Tomó una decisión. Mañana tocaría la puerta. Se enfrentaría a su hermano. Esta noche dejaría que la oscuridad contuviera su ira, solo por un rato. En el interior, Mary arropaba a Grace. La niña se aferraba a su madre. «Mamá, ¿por qué papá grita tanto?», susurró. «¿Por qué te golpeó?». Mary le acarició el cabello. A veces, cuando las personas están enojadas, se olvidan de sí mismas. Tu padre no siempre fue así. Solo está cansado. Pero eso no está bien, dijo Grace, con la voz quebrada. Mary asintió, y esta vez, las lágrimas cayeron. Lo sé, amor. No está bien. Pero tú y yo debemos mantenernos fuertes. Las cosas cambiarán. Lo prometo. Le dio un beso de buenas noches y salió al pasillo, secándose el rostro. David dormía en el sofá. La televisión seguía encendida, con el volumen bajo. Ella lo miró fijamente, recordando al hombre que alguna vez le prometió el mundo. ¿Dónde había quedado? Fue a la cocina, lavó los platos, guardó las sobras y se sentó a la mesa, mirando en silencio la oscuridad. La casa estaba en calma, pero su mente era un torbellino de recuerdos, culpas y esperanzas que apenas podía sostener. En voz baja, oró. Por fuerza. Por paz. Por un cambio. Afuera, Emmanuel se alejó de la puerta. El crujido de la grava bajo sus botas marcaba su retirada temporal. Mañana volvería. Las líneas estaban trazadas. Pero esta no sería una guerra de armas. Era una guerra por el respeto, por el amor, por la familia. Y apenas había comenzado. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana. Encontró a Mary despierta, moviéndose en silencio, aún con el rostro hinchado por el llanto. Grace tardó en salir de su cuarto. No quería ver a su padre. David fue el último en levantarse. Bostezó, se estiró, y al ver a María, por un instante pareció sentir remordimiento. Pero el orgullo se lo tragó. Tomó su teléfono y fingió no ver nada. María colocó un tazón de gachas calientes frente a él. «Buenos días», murmuró. Él no respondió. Grace se sentó en silencio, con la mirada clavada en la mesa. Quería hablar, pero no sabía cómo. El silencio en la habitación era espeso. Un golpe repentino resonó en la puerta. David frunció el ceño. ¿Quién viene tan temprano? María se apresuró a abrir, limpiándose las manos en su vestido. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Allí, de pie en el escalón, estaba Emmanuel. Era más alto de lo que ella recordaba, de hombros anchos, y su uniforme militar estaba impecable, aunque polvoriento. A sus pies, una gran bolsa de lona. «Emmanuel», jadeó Mary. Grace abrió mucho los ojos. David fue el último en levantar la vista. Por un instante, la sorpresa asomó en su rostro. Luego sonrió ampliamente, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Mi hermano», gritó, levantándose de un salto. Abrazó a Emmanuel con fuerza. «No nos dijiste que venías. Mírate, soldado». Emmanuel sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Sorpresa, hermano mayor. Necesitaba ver a mi familia». Mary sonrió con alegría forzada, dándole la bienvenida. Grace lo abrazó con fuerza. Emmanuel le revolvió el cabello. «Has crecido, Grace. Casi tan alta como tu madre». Se reunieron alrededor de la mesa. David, de repente, se volvió ruidoso y alegre, como si todo fuera perfecto. Bromeó, llenó el plato de Emmanuel, habló de su trabajo. Pero Emmanuel observaba en silencio, recordando lo que había escuchado la noche anterior. La bofetada, los gritos, el llanto y el silencio que siguió. Se giró hacia María. «Hermana, ¿cómo estás? Te ves cansada». María dudó, forzando una sonrisa. «Nos las arreglamos. Hay mucho trabajo». Grace bajó la mirada, concentrada en su plato. Emmanuel miró a David, luego a Grace. El ambiente era tenso, como un instrumento desafinado. Lo sentía.
Después del desayuno, mientras María limpiaba, David le dijo a Emmanuel: «Ven, sentémonos afuera». Como en los viejos tiempos. Intentaba controlar la conversación, mantenerla superficial. Pero Emmanuel negó con la cabeza. «Ahora no, hermano. También quiero hablar con Mary y con Grace». El rostro de David se tensó. «¿De qué quieres hablar?» Emmanuel lo miró fijo. «De la casa. De la familia». David soltó una risa tensa. «Acabas de llegar. Hay tiempo para todo eso». Mary se secó las manos. Sentía un nudo en el estómago. Grace miraba en silencio, sintiendo que una tormenta se acercaba. Entonces Emmanuel habló, firme pero sereno. «David, escuché algo anoche. Estaba afuera, en la puerta. Escuché gritos, llantos, la bofetada, el silencio que siguió. La habitación se congeló. El rostro de David se endureció. Las manos de Mary temblaron. «Te oí golpear a tu esposa». «¿Por qué, hermano? ¿Por qué?» David se levantó, furioso. «Tú no entiendes, Emmanuel. Has estado fuera mucho tiempo. Las cosas han cambiado». «Algunas cosas no deberían cambiar», respondió Emmanuel. «Eres mi hermano, pero no eres un rey en esta casa. Mary no es tu sirvienta. Grace no es tu sombra. Esta es una familia». El orgullo de David estalló. «¿Así que vuelves y empiezas a juzgarme? No sabes nada. El estrés, las deudas, todo recae sobre mí. ¿Y eso te da derecho a golpearla? ¿A convertir tu hogar en un lugar de miedo?» Mary trató de intervenir, con voz temblorosa. «Por favor, Emmanuel, está bien. David solo está cansado. Tiene buenas intenciones. No pongas excusas por él». «Mary», interrumpió Emmanuel. «No lo hagas. He visto lo que es el verdadero peligro. He visto a hombres llorar por sus familias, deseando regresar al menos por un día. ¿Sabes cuán afortunados son de tenerse? ¿Y tú, David, los tratas así?» David bajó la mirada. La vergüenza le ardía en las mejillas, pero su terquedad le impedía hablar. Entonces, Grace habló. Su voz fue baja, pero clara. «Tengo miedo, tío. Tengo miedo todo el tiempo». La habitación se quedó en silencio. Mary abrazó a Grace con fuerza. Emmanuel, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia David. «Escúchala. Escucha a tu hija». David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Grace. La miró de verdad. Por primera vez en meses, notó sus ojos rojos, sus manos temblorosas. Tragó saliva. Lo siento, Grace. No lo sabía». Grace no respondió. Se escondió en los brazos de su madre. El momento quedó suspendido. Emmanuel se puso de pie. «Tienes una opción, David. Puedes seguir fingiendo o puedes arreglar esto. No he regresado para ver a mi familia derrumbarse. Si no respetas a tu esposa y a tu hija, entonces no te respetas a ti mismo». David se dejó caer en la silla, derrotado. Mary habló, con voz suave. «Queremos paz, David. No solo para mí, para Grace, para todos». David cerró los ojos. Respiraba con dificultad. Las palabras que necesitaba decir estaban atrapadas en su garganta. Emmanuel se acercó a Mary, apoyó una mano en su hombro. «No estás sola», dijo. «Ya no». La casa se sentía distinta ahora. La verdad había salido a la luz. Grace abrazaba a su madre con más fuerza. David, cabizbajo, ya no era el dueño de la casa. Era solo un hombre, enfrentando las consecuencias de su propio orgullo. El sol seguía su curso. La familia permanecía en silencio. Pensando. Esperando un cambio. La llegada de Emmanuel no era solo una visita. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. Y apenas comenzaba. Esa noche, la casa se cubrió de una calma espesa. La cena fue silenciosa. Emmanuel apenas probó la comida, su mirada alternaba entre Mary, Grace y David. Grace estaba pálida. Mary fingía normalidad, pero su sonrisa era débil y vacía. David apenas tocó su plato. Tenía la mente en otra parte, repitiendo las palabras de su hermano una y otra vez. Cuando retiraron los platos, Emmanuel se levantó. «Hablemos», dijo. «Todos. Nada de secretos esta noche». Se sentaron en la sala pequeña. El aire era denso,
como si todos esperaran un trueno. David se hundió en su silla, mirando al suelo. Parecía un hombre que solo quería desaparecer. La voz de Emmanuel era serena, pero cortante. Necesito que me escuches, David. No solo he estado fuera. Me he mantenido en contacto. Sé cómo han estado. Los vecinos hablan. Sé lo de la escuela de Grace. Sé que Mary vende pequeñas cosas en el mercado para sostenerlos. David levantó la cabeza, furioso. Pero Emmanuel alzó la mano. No más mentiras. Todos estamos sufriendo, y no solo por dinero o estrés. Es miedo. Es dolor. No quería creerlo cuando lo escuché, pero anoche lo vi. David lo miró fijamente. ¿Y tú qué sabes? ¿Porque llevas un uniforme te crees mejor? No sabes lo que es esto. Trabajo, vuelvo a casa, y aún así todos se quejan. Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. Pero su voz, por primera vez, fue firme. Nadie está en tu contra, David. Pero vivimos con miedo. Ya no nos reímos. Grace se sobresalta cuando levantas la voz. Yo apenas puedo respirar sin pensar que algo te molestará. David se levantó de golpe, con el rostro contraído. ¿Entonces todo es culpa mía? Yo hago todo por esta familia. Grace temblaba. Antes me encantaba volver a casa, papá, susurró. Ahora rezo para que las clases no terminen. Tengo miedo de ti. Eso rompió algo en el ambiente. David la miró, paralizado. Emmanuel se inclinó. ¿Quieres saber lo que he visto, David? He visto a hombres morir con solo una foto en sus manos. He escuchado a soldados pedir un día más para abrazar a sus hijos. Todos deseaban paz. Amor. Tú lo tienes. Pero lo estás tirando a la basura. María finalmente habló. Sus palabras fueron suaves, pero firmes. Estoy cansada, David. Cansada de ocultar moretones. Cansada de inventar excusas. He pensado en irme. He preparado una maleta más de una vez. El rostro de David se puso pálido. No lo harías, murmuró. Sí lo haría, respondió María con calma. Por Grace, lo haría. Ella merece algo mejor que esto. De repente, Grace se puso de pie de un salto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo soporto más. Gritó. Y salió corriendo por la puerta hacia la oscuridad. Grace. Gritó María, corriendo tras ella. David y Emmanuel la siguieron. El pánico se apoderó de la casa. Salieron a la calle llamándola por su nombre. La pequeña figura de Grace corría hacia el camino principal, los pies resbalando sobre la grava. Entonces sucedió, su pie se enganchó en una piedra. Cayó hacia adelante, se golpeó la cabeza, y quedó inmóvil. Grace. Gritó María, alcanzándola primero y acunándola entre sus brazos. David se desplomó junto a ellas, temblando. Emmanuel se arrodilló, comprobando su pulso con calma. Está respirando, dijo finalmente. Solo está inconsciente. Pero necesitamos llevarla al hospital. Ya. David la levantó en brazos con manos temblorosas. María corría a su lado, llorando. Emmanuel se adelantó, pidiendo ayuda a un vecino para detener un taxi. En el hospital, el tiempo se volvió espeso. María tomó la mano de David por primera vez en años. Emmanuel caminaba inquieto por el pasillo. Finalmente, un médico apareció con expresión grave. Ella estará bien, informó. Pero este tipo de estrés es peligroso para un niño. Lo que sea que esté ocurriendo en casa, debe resolverse. David se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras abrazaba a María y a Grace, susurrando disculpas entre sollozos. De regreso a casa, Emmanuel observó a su hermano en silencio. Algo en él había cambiado, pero no estaba seguro de cuánto duraría. Esa noche, María durmió abrazando a Grace. David se quedó solo, sentado en la sala, mirando sus manos. Atormentado por lo que casi había perdido. Emmanuel se sentó afuera, mirando el cielo. Escuchando el silencio. Sabía que la batalla en esa familia aún no había terminado. Pero algo, al fin, había comenzado a sanar. A la mañana siguiente, el hospital estaba en calma. María se despertó y vio los ojos de Grace parpadeando hacia ella. El alivio la invadió como lluvia tibia. La abrazó fuerte y le susurró. Estás a salvo, hija mía. Estás a salvo. David estaba junto a la ventana, demacrado.
No había dormido en toda la noche. Miraba a su hija, con los moretones en las rodillas y el vendaje en la frente. Cada palabra dura, cada momento de ira regresaba a su mente como cuchillos. Le dolía el pecho. Emmanuel entró con una bandeja de té caliente. Le pasó una taza a María, luego a David. «Tienes suerte», dijo Emmanuel. «Pero la suerte se agota. Tienes que arreglar esto, antes de que no haya vuelta atrás». María acarició el cabello de Grace. «Solo queremos paz, David. Todos nosotros». Las manos de David temblaron. Asintió, pero no pudo hablar. Una enfermera entró, tomó el pulso de Grace y sonrió. «Va a estar bien. Solo necesita descansar, y ustedes también. Recuerden, la familia también es medicina». Esa tarde, volvieron a casa en silencio. María acostó a Grace y le cantó suavemente. David la observaba desde la puerta, sintiéndose como un extraño en su propio hogar. Más tarde, Emmanuel pidió hablar a solas con David. Salieron al patio trasero. Los pájaros cantaban. El mundo parecía en pausa. «Solía ser mi héroe, David», empezó Emmanuel. «Me enseñaste a montar bicicleta. Me defendiste de matones. Pero ahora, tú eres el matón. ¿Es eso lo que quieres ser?». Los ojos de David se llenaron de lágrimas. «No. No sé cómo llegué a esto. El trabajo, el dinero, la vida. Todo se volvió demasiado. Y me desquité con ellas». «Eso no es fuerza», dijo Emmanuel. «La verdadera fuerza está en la bondad. En la paciencia. En el campo de batalla se lucha contra enemigos, en casa, se protege a los que amas». David se derrumbó, sollozando, retorciéndose por dentro. «Lo siento, Emmanuel. Lo siento tanto». Emmanuel puso una mano sobre su hombro. «No es demasiado tarde. Pero hay que empezar ahora. Discúlpate. Cambia. Muéstrales al hombre que puedes ser, no al que fuiste anoche». Dentro, María lavaba los platos. Sus manos temblaban, su mente pensando en irse, y en Grace. David entró. Ella levantó la vista, cautelosa. «María», dijo él con la voz temblorosa. «Lo siento. Te he hecho daño. Lastimé a nuestra hija. Me perdí, pero quiero cambiar. No quiero perder a mi familia». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Guardó silencio. Luego, habló suavemente. «El cambio no se dice, David. Se demuestra. Si quieres perdón, tienes que ganártelo». David asintió. «Lo haré. Lo prometo». Esa noche, por primera vez, David puso la mesa él mismo. Llamó a María y a Grace a cenar. Agradeció a María por cocinar. Escuchó a Grace contar una historia de la escuela. Y se disculpó otra vez. Esta vez, frente a ambas. Emmanuel, desde la puerta, los observaba con una pequeña sonrisa. No era el final. Pero sí, un comienzo. Esa noche, Emmanuel empacó sus cosas. Abrazó a Grace y a María. Luego se acercó a David, lo miró a los ojos y le dijo: «El hogar también es un campo de batalla. Pero aquí, no se gana peleando. Se gana protegiendo». David asintió. Observó a su hermano alejarse, las botas marcando la tierra, y sintió algo nuevo en el pecho: esperanza. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio suave, tierno. María y Grace durmieron tranquilas. David, en la cocina, tenía un bolígrafo en la mano. Escribía. Una lista de cosas por cambiar. Cosas por reparar. Miró la puerta del dormitorio. Y susurró: «Gracias». Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que esta vez sería diferente. A veces, el verdadero campo de batalla no está afuera, sino dentro de casa. El amor y el respeto no se gritan ni se imponen, se demuestran cada día con acciones. Cuando el orgullo domina, la familia se rompe en silencio. Pero cuando se elige sanar, el cambio es posible. Recuerda, nunca es tarde para pedir perdón y empezar de nuevo. ¿Crees que David realmente cambiará? ¿O ya fue demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete al canal Relatos Africanos para seguir escuchando historias que nos enseñan, nos sacuden y nos inspiran a reflexionar. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo relato,
Aquí en Relatos Africanos. Dios los bendiga.